¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Abril. ¿Me escuchás? Sí, ¿usted me escucha bien? Sí, un poquito bajo, pero voy a levantar el volumen. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, lo escucho perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estamos ya en 5 minutos, estamos empezando. Si querés ir aprontándote, cerrando algunas cosas que tengas que hacer ahí en casa, en 45 minutos empezamos. Gracias. Ah, espera, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. A ver, ¿vamos a hacer una prueba? Sí. Voy a pasarte un video, unas diapositivas. A ver si las puedes ver, Abril. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho, doctor. Ah, a ver si lográs ver bien las diapositivas. Avísame, así Bueno, me quedo tranquilo. todavía no veo nada. A ver ahora. Ahí está, sí, se ven. La garantía convencional del doble conforme. Sí, se ve eso mismo, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora sí, nos tomamos los dos una pequeña pausa de 5 minutos y 45 arrancamos. Dale, gracias. Gracias.
Suena un poco medio como un bajón, pero... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Veo a Hola, buenas Rocío, tardes. a Abril, a Gregorio, y hasta acá llego a ver porque no tengo la visión completa de todos los asistentes. ¿Les parece bien que empecemos? Sí, sí, sí. Estamos en la hora. Si falta alguno más, posiblemente se acople y si no, quedará la clase convenientemente grabada. Bueno, la primera pregunta es sobre el caso Peralta. ¿Lo leyeron, lo practicaron, lo ejercitaron? Cuéntenme qué conclusiones sacaron del caso Peralta. Hola, ¿se escucha?
Sí, perfecto. Yo no los tengo, Peralta es el que hicimos ayer, me parece. Claro. Bien, a mí me pasó que estuve en la defensa que creo que tuvimos una interpretación errada de la consigna. Entonces, lo que teníamos que hacer era plantear la nulidad de esa sentencia de casación y pedir, si estábamos dentro del plazo, otro recurso de casación para que otra sala resuelva, pero interpusimos un recurso extraordinario de nulidad. Entonces, la sentencia del caso nos salió adversa. Gregorio, a ver, te pregunto porque vos estabas en la defensa, o no sé Sí, quién era tu compañera en ese momento, no sé si era Rocío. sí. Sí, era yo. O sea, nosotros no percibimos el hecho de que lo que teníamos que atacar era que no tendrían que haber receptado el recurso fiscal, porque era un derecho propio de la defensa. Y no nos dimos cuenta que era una casación horizontal, sino que atacamos directamente la sentencia por vía de un recurso extraordinario de nulidad que claramente no era la vía procesal, pero o sea, fue una equivocación nuestra. Bueno, no se preocupe. Es una equivocación que tienen muchos abogados penalistas con 10 y con 20 años de ejercicio de la profesión también. No es que aplicamos la teoría de mal de todo consuelo de tontos, pero simplemente decirles que estamos frente a uno de los temas áridos del derecho procesal penal, particularmente de la teoría general del proceso, cuál es el tema de la teoría de las impugnaciones. Un ámbito opaco, no sé por qué razón, pero en los estudios generales de derecho procesal se le ha dedicado más bien poco desarrollo al tema de la teoría de las impugnaciones, y en la clase de hoy vamos a tratar de echar luz sobre algunos de los aspectos más problemáticos. Particularmente voy a trabajar durante toda la clase, ya se los voy anunciando, entre la diferencia de dos conceptos que se mezclan mucho y que a menudo no se distinguen suficientemente bien, como son la doble instancia y la doble conformidad. Muchas veces se creen que estamos hablando de lo mismo cuando sustancialmente o conceptualmente estamos hablando de dos institutos bien diversos. Entonces arrancamos sin más con el tema de la clase de hoy, que es a propósito del caso Peralta o de las dificultades que le planteó a la defensa articular la nulidad de la sentencia adversa en sede de casación, vamos a tratar de poner luz sobre algunos de estos temas. Les ruego que me informen si van viendo las filminas como las voy pasando. No, no se ve. A mí me parece negro, por lo menos, y a usted tampoco lo veo, Sí, doctor. a mí también. Ah, caramba. ¿No ven la filmina? No, y a usted tampoco. Yo veo la filmina, lo veo a usted. Ahora me ven. Sí, ahora sí. Ahí va. Pero el tema es que vean la filmina, no que me vean a mí. No, Yo las yo veo. No las estamos viendo. Abril, ¿vos la ves? Sí, yo sí las veo. No sé por qué razón. Hicimos una prueba antes de empezar la clase con Abril y ella me confirmó que veía la filmina. Yo estoy compartiendo pantalla. A mí me aparece Ricardo Favarotto ha empezado la función de compartir pantalla. Sí, a mí me Pero parece lo mismo y en negro. ¿Y no ven la A mí filmina? también. Directamente no veo nada. No sé si es que me anda mal internet. A ver, Micaela, por favor, desempatá vos. Sí, no, yo veo lo mismo que Gregorio, que ha comenzado a compartir pantalla, pero todo negro, no veo la filmina. Tal vez hay que compartir de vuelta, como salir y volver a compartir. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, claro. Sí, eso puede suceder. Les ruego que me confirmen. ahí volvió a estar como antes. Dice Ricardo Favarotto ha empezado la función de compartir pantalla. Ahí aparecen.
Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bien. Bueno, uno de los temas que evidentemente los ha llevado a error es terminar de entender la funcionalidad de la garantía convencional del doble conforme. Y yo les decía al comienzo que no es para escandalizarse, tampoco es que, digamos, con esto quiero llevarles una tranquilidad absoluta, es un tema que hay que, evidentemente, que hay que estudiar. Ustedes están muy cerca ya de recibirse, por lo tanto, es un tema importante del derecho procesal penal, de la teoría general del proceso, cuál es la diferencia entre la doble conformidad y la doble instancia. Vamos a empezar viendo algunas nociones generales sobre teoría general de las impugnaciones. ¿Están viendo esta pantalla? Sí. Referida al error judicial. Bueno, si ustedes en algún momento no ven o me escriben al WhatsApp o me interrumpen, no hay ningún inconveniente. No me gustaría seguir dando clases y no tener la seguridad de que ustedes están viendo lo que yo quiero compartir como material pedagógico. ¿De acuerdo? Tengan por mí los micrófonos abiertos, no hay ningún inconveniente. A mí no me molesta que alguien interrumpa o que alguien quiera hacer una observación, una pregunta, una aclaración. No vale la pena seguir avanzando en el desarrollo si algún concepto no quedó convenientemente claro. Así que por mí pueden abrir todos los micrófonos. Si aparece algún sonido ambiente tampoco me escandaliza, porque también puede aparecer algún sonido ambiente acá en mi casa, porque no estoy en una burbuja, por cierto. Bueno, ustedes tienen una resolución judicial, son parte personada en un proceso penal, y tienen enfrente una resolución judicial que les causa agravio, ¿no? Que les causa agravio, es decir, que les causa perjuicio. Perjuicio no al abogado defensor, sino a la persona a quien ustedes están asistiendo jurídicamente, a su cliente, o al Ministerio Público Fiscal, o a la querella que atiende los intereses de la víctima, los intereses de la sociedad. Ustedes tienen una resolución judicial y ustedes consideran que en esa resolución judicial hay un error. Un error que merece ser reparado, que necesita ser reparado, que necesita ser subsanado en una instancia superior. Cuando hablamos de error, estamos descartando vicio. La diferencia entre el error y el vicio es que el error es la consecuencia de un proceso llevado con regularidad. En cambio, el vicio es la consecuencia de un proceso inválido porque ha sido llevado de manera irregular, es decir, alterando las reglas del debido proceso. Entonces, al hablar de error, estamos descartando el vicio, porque lo primero que tiene que analizarse es lo formal. Y lo formal tiene que ver con la regularidad de los actos jurídicos procesales que llegan o que llevan hasta el dictado de la sentencia. Todas las sentencias o todas las resoluciones judiciales tienen una doble mirada, formal y material. La formal es la que nos indica si hay irregularidades. Y si esas irregularidades nos generan algún detrimento, algún perjuicio en algún derecho. Si esa irregularidad no nos genera ningún perjuicio, no nos agravia, sería plantear la nulidad por la nulidad misma. Por lo tanto, a la clase de hoy, todo este tema vinculado a la regularidad de los actos jurídicos procesales no lo vamos a tocar y nos vamos a centrar en el contenido sustancial de la sentencia, es decir, el contenido material. Nosotros tenemos una sentencia de cualquier instancia, de cualquier órgano jurisdiccional, y tenemos dos problemas. Esta sentencia, a nuestro criterio, al interés que nosotros estamos defendiendo, nos genera un gravamen, un agravio, por dos causales, ya sea por defecto o bien por exceso.
Por defecto. Bueno, por defecto porque la sentencia no condena al culpable. O si lo condena, porque lo condena por debajo del límite de su culpabilidad. Ustedes saben que la pena tiene que ser proporcional a la culpabilidad por el injusto cometido. Por lo tanto, ante un delito grave es de esperar una sentencia con una pena grave, y ante un delito leve sería esperable una sentencia de condena con una sanción leve. Si a un delito grave se le impone una pena leve, se está quebrando el principio de proporcionalidad, porque, decíamos hace un momento, al delito grave, al injusto, que afecta gravemente bienes jurídicos, combinado con sanciones graves por el codificador penal, es natural que le correspondan, si se comprueba la responsabilidad del imputado, sanciones punitivas de carácter grave. Cuando el error judicial es por defecto, se suele hablar propia o impropiamente de impunidad. La impunidad sería la no aplicación de un castigo. Esto es la primera parte, la que está en blanco y en mayúsculas. Es decir, si no se condena al culpable. Ahora, si se lo condena, ya no se puede hablar de impunidad en sentido propio, pero sí se puede hablar de impunidad en sentido impropio. Es decir, porque si bien se lo condena, la magnitud de esa sanción está por debajo del límite de la culpabilidad. El sujeto cometió y se probó en el juicio un delito grave y sin embargo el órgano jurisdiccional lo condenó con una sanción de carácter leve. Los errores judiciales por defecto son típicamente los argumentos recursivos de las partes acusadoras, es decir, los argumentos recursivos del Ministerio Público Fiscal, que representa el interés social, y del particular damnificado, del querellante, que representa el interés del afectado, de la víctima o de las víctimas colaterales, de las personas directamente vinculadas a la víctima. En el otro extremo tenemos el error judicial por exceso. Es decir, cuando la resolución judicial, la resolución jurisdiccional del órgano de juicio condena a quien no debió condenar, es decir, cuando se condena al inocente. Esa es la primera de las hipótesis. Y la segunda es porque se ha condenado al culpable, es decir, se ha demostrado la culpabilidad del sujeto, pero se le ha impuesto una pena, una sanción desproporcionada porque la sanción está por encima del límite de la culpabilidad. Dijimos que tiene que haber una proporcionalidad entre la responsabilidad por el injusto cometido y la magnitud de la cuantía sancionatoria. Si es un delito leve, no es de esperar una sanción grave. Entonces, en este caso, los errores judiciales por exceso son los que naturalmente informan los recursos de las defensas. ¿Se entiende? Sí, se entiende, doctor. Todavía no se preocupen por Peralta porque nos falta un rato largo para llegar a ver o tratar de desenmarañar el caso Peralta. Pero esto es importante porque nosotros frente a la sentencia tenemos, a ver, este cuadro peca de simplicidad, pero lo que pretende es clarificar, es decir, que ustedes vean cómo abordamos el error judicial. El error judicial, insisto, que tiene que tener una cierta entidad, porque si es un error judicial carente de entidad, insignificante, naturalmente no genera agravio, y si no genera agravio, no justifica su atendibilidad por un órgano jurisdiccional superior a quien ha dictado la resolución. Es decir, lo que tenemos nosotros es un sistema estratificado de instancias.
Con lo cual, el error judicial, el error del sistema judicial, es reparable dentro del propio sistema judicial, articulando convenientemente y debidamente los recursos adecuados a la situación. Vuelvo a lo mismo. Si estamos discutiendo la validez de un acto, la validez de la sentencia en sí misma, producto de la irregularidad de la tramitación procesal previa, no estamos hablando de error, estamos hablando de validez. Por lo tanto, nos tenemos que ubicar en lo que es la teoría de las nulidades, la teoría de la inobservancia de las formas legales. Bueno, superado el análisis o el control de las formas, porque las formas, vamos a imaginar que se han llevado debidamente, ahora estamos analizando el contenido material de esa resolución. El derecho a la revisión del fallo condenatorio tiene distintas formulaciones normativas, las vamos a tratar de ver muy sumariamente, muy rápidamente, y nos vamos a detener en algunas más que en otras. Por favor, avísenme si por algún motivo no avanza la proyección de las diapositivas. Por ahora las están viendo. Sí, dice formulaciones normativas. Bien. Al hablar de derecho convencional al doble conforme, tenemos que hablar de los convenios multilaterales de derechos humanos. Y entre todos los convenios, el primero que destaca, porque es el primero que consagra garantías judiciales para todos los Estados partes, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 1966, que está incorporado, ustedes lo saben, al bloque de constitucionalidad federal del artículo 75, numeral 22 de la Constitución reformada en el 94, según el cual toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Ustedes observen la importancia de la I en el medio del texto, porque está hablando de un derecho bifronte, es decir, de un derecho complejo, de un derecho a que la persona culpabilizada de un delito pueda pedir el reexamen del fallo condenatorio, pero además que pueda pedir el reexamen de la pena impuesta por un tribunal superior. Es decir, no es el mismo tribunal, sino tiene que ver un tribunal jerárquicamente superior. ¿Ustedes ahí ven lo que yo estoy marcando o no llegan a verlo? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. El tribunal superior y la I. El derecho a que sea revisado el fallo como tal, las razones por las que se condena al imputado, y al margen de las razones por las que se lo condena, la magnitud de la pena. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. El segundo de los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad federal es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que de una manera más sintética reproduce la matriz que acabamos de examinar en el Pacto de Nueva York del 66. La Convención Americana dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Ustedes observen que ya acá se habla del fallo condenatorio, porque está hablando de toda persona inculpada de delito, y no habla, como sí lo hace el Pacto de Nueva York, de la pena. Pero que no lo explicite no quiere decir que no esté implícitamente contenido, mucho más cuando los tratados internacionales de derechos humanos tienen que ser interpretados de acuerdo
a la cláusula pro homine, es decir, en favor de los derechos de los justiciables y no de los estados, y de buena fe. Con lo cual, podemos decir que la Convención Americana, aun cuando es más sintética, consagra o reafirma en la misma línea el derecho convencional del imputado a que su condena y la pena sean revisadas por un tribunal superior. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben que el sistema interamericano de derechos humanos se integra centralmente por las convenciones y por la interpretación que de las convenciones vayan haciendo los órganos del sistema interamericano, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. En el caso Barreto Leiva versus Venezuela, la Corte dijo: para confirmar la interpretación de esta Corte de que se trata de un derecho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto del artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, expresamente establece que es una garantía que tiene toda persona declarada culpable de un delito. En otra oportunidad, la Corte ha manifestado que dicha norma del pacto es muy similar al artículo 8, numeral 2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, si bien la textura normativa de las dos convenciones es muy parecida, dijimos que la del pacto es un poco más analítica y explícita que la de la convención. Sin embargo, la Corte Interamericana ha dicho que el pacto de Nueva York y la convención o el pacto de San José de Costa Rica deben ser articulados de manera conjunta, con lo cual la lectura que se tiene que hacer es que es un derecho de toda persona declarada culpable de un delito y que tiene una similar formulación en cuanto a lo que consagra el artículo 8, numeral 2, letra H de la Convención. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, esto yo calculo que si ustedes han dado derecho internacional público lo tienen que conocer, y si no, se lo voy adelantando. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969 contiene una regla general según la cual un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a las palabras del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y finalidad, artículo 31, numeral 1. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque si bien la Convención Americana no habla de la revisión de la pena, si uno lo interpreta de buena fe, como lo mostramos hace un momento, que es el criterio, que es la dirección, la orientación interpretativa, el criterio hermenéutico de la Corte Interamericana, interpretado de buena fe, se entiende o se sobreentiende que el derecho convencional en el Pacto de San José de Costa Rica es idéntico al derecho convencional en el Pacto de Nueva York de 1966 y que los dos admiten el reexamen por un órgano superior, por un órgano jurisdiccional superior, un juez o un tribunal, tanto de los presupuestos que justifican la imposición de una sentencia de condena, como la magnitud o la cuantía sancionatoria que la misma conlleva. Vidal Campo dijo con muchísima razón que en última instancia rigen los principios exegéticos de buena fe y pro homine, en cuyo mérito los textos constitucionales e internacionales que consagran derechos deben interpretarse de buena fe y en caso de duda en favor de los derechos del hombre. En Europa, el Tratado Europeo de Derechos Humanos carecía, el Tratado Europeo de Derechos Humanos, yo no sé si ustedes lo han visto en Derechos Humanos hace muchísimo tiempo, en lo que es la formación académica,
es el Tratado de Roma de 1950, es la consecuencia natural de lo que sucedía en Europa y en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Roma de 1950, que fue pionero en la instalación de estos instrumentos multilaterales de derechos humanos, no tenía normas específicas sobre el doble conforme o la doble conformidad sancionatoria. Insisto que es la primera expresión normativa internacional, y es en 1950, cuando todavía, digamos, estaban frescas las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, pero en el protocolo 7, el Tratado de Roma se modifica a través de protocolos complementarios. En el protocolo complementario 7, que se firmó en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, el 22 de octubre del año 84, se establece: toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena, es decir, o la pena, sean examinadas por un órgano jurisdiccional superior. Ustedes ven aquí la analogía que existe entre el Tratado Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo que cambia es la I por la O, que es evidentemente un error o un defecto sintáctico, pero no hay duda de que lo que puede revisarse, lo que el imputado tiene derecho a que se revise por un órgano jurisdiccional superior, es la declaración de culpabilidad y, en su caso, si la declaración de culpabilidad estuviera bien declarada, bien justificada, la magnitud de la condena. Perdón, ahí no entendí. Tratando la declaración de culpabilidad, si se termina resolviendo la inocencia, se estaría tratando la condena. No me expresé bien. A ver, el defensor plantea que la condena ha sido mal dictada. Si el órgano jurisdiccional revisor considera que tiene razón la defensa y que la condena ha sido mal dictada, no pasa a examinar la pena, porque no puede haber pena sin una condena. Es decir, la pena es la expresión punitiva de un juicio de reproche. El juicio de reproche, ¿dónde está contenido? En una sentencia condenatoria. Si no hay sentencia condenatoria, no hay consecuencias punitivas. Es decir, si la sentencia condenatoria originaria fue mal dictada, la resolución que corresponde arbitrar es un veredicto de no culpabilidad, por lo tanto no hay condena. Pero si, realizado el examen por el Tribunal Superior de los presupuestos de la condena, se llega a la conclusión de que la condena está bien dictada, lo que pasa a analizar es la segunda parte, es decir, si la cuantía de la pena es adecuada a la gravedad del injusto, a la participación del imputado en el injusto, porque podría pasar, como dijimos antes, que a un delito de leve o mediana intensidad le siga una consecuencia sancionatoria grave. Es decir, el Tribunal Superior tiene que revisar las dos situaciones, siempre a pedido del imputado o de su defensa. Es inconcebible que si el Tribunal Superior considera que la condena fue mal dictada, le pueda después aplicar una pena. No, si la condena fue mal dictada, la resolución jurisdiccional que corresponde dictar consecuentemente es la absolución. Ahí me quedó más claro, no entendía la cesura esa, por eso. Claro, la cesura tiene que ver con que si ya está bien dictada la condena, entonces se puede entrar a analizar la pena. Si la condena, que es el presupuesto de la pena, no está bien dictada, evidentemente lo que corresponde es la absolución del imputado. Ahora, el Tratado de Roma, el tratado modificado, el protocolo 7 de Estrasburgo, contiene dos salvedades, ¿no? Fíjense la primera. Esto no es aplicable a nuestro derecho regional, pero lo digo como un dato ilustrativo al pasar. No es aplicable a nuestro derecho regional
porque la Convención Americana de Derechos Humanos no establece estas salvedades, pero esto sí existe en el protocolo 7 del Tratado Europeo de Derechos Humanos. Primero, no es aplicable a infracciones penales de menor gravedad, según lo defina la ley. No rige el doble conforme para delitos menores. No se sabe que son delitos menores. Lo deja a resultas de cómo lo regule la ley, lo cual implica una natural afectación de los derechos humanos, porque fíjense que un tratado europeo está en última instancia admitiendo que cada Estado parte defina por ley interna cuáles son infracciones penales graves y cuáles son infracciones penales de menor entidad, en cuyo caso no justificaría la vigencia del doble conforme condenatorio. Esto es entiendo, un grave problema, pero bueno, una inconsecuencia que tiene el protocolo 7 del Tratado Europeo. Y la segunda, cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución. Préstenle especial atención a la segunda parte, porque tiene que ver con Peralta. Cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional, no es aplicable al caso Peralta, pero sí el que está subrayado o remarcado en amarillo, o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución. ¿No les suena parecido a Peralta? Es decir, en el caso Peralta, había una resolución de parte del órgano originario. ¿Qué había dicho el tribunal criminal que entendió inicialmente en el caso Peralta? Que a Peralta se le imputaba el conyugicidio de su esposa y por este delito había sido absuelto por unanimidad y había sido condenado por mayoría respecto de un delito menor como es el encubrimiento. Ahora, a raíz de que había sido absuelto en el delito más grave, en el homicidio calificado, interviene el Tribunal de Casación. ¿Qué hace el Tribunal de Casación? Recepta el agravio que expresa el Ministerio Público Fiscal y revierte la absolución en condena. Según la salvedad que establece el Tratado Europeo de Derechos Humanos por la vía del Protocolo 7, esto estaría permitido. No regiría, en este caso en particular, el derecho del imputado al doble conforme. Si ustedes me preguntan qué opinión tengo, que es una grave inconsecuencia dogmática. Si ustedes me preguntan si esto es aplicable al ámbito regional, les digo desde ya que no, porque este tipo de salvedades están previstos en el protocolo de Estrasburgo del año 84, pero no rigen ni en el ámbito universal, donde rige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en el ámbito interamericano, donde rige la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Pero lo subrayo porque tiene consecuencia o un impacto directo, y ya lo vamos a analizar con mayor detenimiento, sobre todo a esta segunda salvedad, es decir, el artículo 2.2 del protocolo 7, tiene un impacto directo con lo que sucedió en el caso Peralta. Las reglas de Mallorca son reglas mínimas de la Organización de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, donde dice que todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia a un tribunal superior. No es analítica como es el Pacto de Nueva York, pero en el canon 35 recomienda a los estados parte tener en cuenta esta regla para
el buen funcionamiento de la administración de la justicia penal. El Estatuto de Roma, quienes, insisto, hayan estudiado Derecho Internacional Público, saben que es el que instituyó la Corte Penal Internacional para los delitos más execrables, los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, de agresión, los crímenes de guerra, etc. Están tipificados en el Estatuto de Roma, y el crimen de agresión se tipificó con posterioridad en la conferencia de Uganda, es decir, integra ahora el cuerpo normativo del Estatuto, y Argentina es miembro del Estatuto. La Argentina refrendó el Tratado de Roma y es parte de esta organización que castiga los crímenes internacionales más graves. El artículo 81 y 82 del Estatuto de Roma refieren que se consagra el derecho al reexamen de la sentencia definitiva a través de la apelación contra el fallo condenatorio o absolutorio, referida a vicios en el procedimiento. Los vicios en el procedimiento son los que dijimos hoy que formarían parte del capítulo de la teoría de las nulidades, o a errores en la apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho y a la cuantía sancionatoria, es decir, a los errores judiciales referidos al contenido de la sentencia. Subrayo que incluye el fallo absolutorio, pero no perdamos de vista la naturaleza del Estatuto de Roma, es decir, por primera vez en el año 1998, en el Tratado de Roma se organizó un sistema de justicia penal internacional pretendiendo abarcar sanciones a los delitos internacionales más graves, y naturalmente aquí es donde, al incluir la posibilidad de recurrir el fallo absolutorio, podemos decir que el Estatuto de Roma directamente es la expresión de la doble instancia. No así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, que no regulan la doble instancia, regulan el doble conforme. También el Tratado Europeo de Derechos Humanos regula el doble conforme y no la doble instancia, porque ustedes vieron que no habla del fallo absolutorio, pero cuando consagra las excepciones, en el artículo 2 del Protocolo 7 de Estrasburgo, vimos que de alguna manera permite entrar por la ventana lo que no permite ingresar por la puerta. Rápidamente vamos a analizar la evolución de la jurisprudencia argentina e interamericana sobre esta materia. Nosotros decíamos que estamos frente a dos institutos que tienen algunos rasgos comunes y que a menudo se los confunde, pero que no son lo mismo, porque no es lo mismo la doble instancia, que permite el reexamen con bilateralidad, es decir, el reexamen integral de la primera sentencia por un órgano superior, por un órgano jerárquicamente superior, pero le permite el reexamen tanto a las partes acusadoras, es decir, al particular damnificado y al Ministerio Público Fiscal respecto de la sentencia de condena, como a las partes defensoras respecto, el reexamen de la sentencia absolutoria bregando por una sentencia de condena, como de la defensa en el intento de que se reexamine la sentencia condenatoria y también la pena, bregando o por una sentencia liberatoria o por una cuantía punitiva menos gravosa. Bueno, en Argentina, desde la Constitución de 1853 en adelante, no hubo planteos que llegaran a la Corte respecto del derecho al recurso, es decir, a la doble instancia específicamente, porque la Constitución Nacional de 1853, después ampliada en 1860 con la anexión del Estado de Buenos Aires, no generaba, primero que no consagraba norma expresa respecto del derecho a la doble instancia, y por lo tanto no generaban
dificultades de carácter interpretativo, de manera que a la Corte solo llegaron planteos aislados sobre el derecho al recurso, en los que la Corte resolvió como criterio general que no había cuestión federal suficiente que habilite la competencia de la Corte. ¿Por qué razón? Porque la Corte lo que entendía era que las cuestiones procesales estaban reservadas a la autonomía de los estados provinciales. Y por lo tanto, siendo una competencia local, una competencia de las autonomías provinciales, no había razón o cuestión federal suficiente que habilitara la competencia de la Corte. De 1853, casi un siglo, hasta 1940. Criterio invariable, no generaba dificultad. ¿Qué pasó en 1940? Bueno, en 1940, ustedes tendrán presente, y si no se los recuerdo yo, en la provincia de Córdoba se sanciona el Código Procesal Penal de Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconte. Es la primera expresión normativa de un sistema procesal mixto, es decir, de un sistema procesal tomado del Códice Rocco de Italia de 1930, del Código Fascista, según el cual el sistema mixto consiste básicamente en una etapa instructoria de carácter inquisitivo, lo mismo que el método inquisitivo tradicional, pero en la etapa de juicio, la etapa plenaria, se trata de una etapa que se resuelve a través de un juicio oral y público de única instancia. Claro, al aparecer regulado en el Código Procesal Penal de Córdoba, primero en 1939, pero entrado en funcionamiento en 1940, luego replicado en distintas provincias, porque Santiago del Estero, Entre Ríos, La Pampa y demás copiaron o adaptaron la regulación que tenía el Código Cordobés del año 39, puesto en funcionamiento en 1940, entonces ahí sí aparecen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación algunos algunos reclamos que dan lugar a unos fallos de la Corte. ¿Y qué decían los reclamos? Bueno, los reclamos decían que si bien no había norma expresa que garantizara la doble instancia, el derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución de 1853 lo contenía de manera implícita. Ahora, frente a estos planteos que aparecen inmediatamente después de la puesta en funcionamiento del Código Procesal Mixto de la provincia de Córdoba, insisto, replicado en unas cuantas provincias argentinas entre 1940 y 1950, la Corte dijo, la doble instancia no es una exigencia del derecho de defensa en juicio. Es decir, contrariamente a lo que se articulaba por parte de los defensores, dice, no, la doble instancia no integra el derecho de defensa en juicio del artículo 18, sino es una potestad de las provincias de organizar sus sistemas procesales. Esto es muy importante porque esto rigió en Argentina durante 44 años, hasta el año 1984. ¿Qué pasó en el año 1984? Que la Corte ya tuvo que readaptar esta... quiero decirles desde ya, esto ya es una opinión mía, que verdaderamente es difícil de sostener este criterio de la Corte ya en 1940. Es decir, no ver en el derecho al recurso un derecho que integra el derecho de defensa en juicio implica, a mi criterio, una cierta miopía hermenéutica por parte de la Corte. Pero vamos a ver que la miopía hermenéutica es una constante, desgraciadamente, en los fallos sobre la materia de la Corte Suprema. Lo que yo considero, yo llamo arbitrariamente la tercera etapa, que es de 1984 a 1994, aparece a raíz de la reinstalación del sistema democrático en el gobierno del presidente Alfonsín en el año 83. La Argentina suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Argentina trae al derecho interno dos
tratados internacionales, 2 tratados de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Argentina no los había ratificado, y la Convención Americana de Derechos Humanos, la Argentina no los había ratificado hasta 1984. En 1984, con la reinstalación del gobierno democrático, con la vuelta a la institucionalidad tras el periodo de facto que le había precedido, claro, aparece que estos tratados multilaterales tenían para la Constitución de 1853, según el esquema normativo del artículo 31 de la Constitución Histórica, el nivel superior a la ley ordinaria, es decir, eran tratados firmados con potencias extranjeras, decía el artículo 31 de la Constitución Histórica. Por lo tanto, estaban por debajo de la Constitución, pero por encima del ordenamiento jurídico legal. Es decir, los tratados internacionales, tanto el Pacto Internacional de Nueva York del 66 como el Pacto de San José de Costa Rica del 69, estaban en una jerarquía normativa intermedia. Y ahora sí se hablaba del derecho al reexamen del fallo condenatorio. ¿Cómo iba a decir la Corte, como había dicho en la etapa anterior, que las provincias podían resolver lo que quisieran en materia de organización procesal? Bueno, la Corte volvió sobre sus pasos cuando la Argentina suscribe estos tratados internacionales de derechos humanos y dice ahora, la garantía de la Convención Americana, la garantía judicial del doble conforme prescrita en la Convención Americana de Derechos Humanos, se satisface con la existencia de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. A ver si se entiende. Esto lo dice en Jáuregui en el año 88, pero lo dijo en una enorme cantidad de veces. La Corte dice, bueno, primero dijo que el derecho a la revisión del fallo no integra el derecho de defensa en juicio. ¿Lo recuerdan? Hace un momento lo dijo durante 40 y pico de años. Ahora ya no puede decir que no integra el derecho de defensa en juicio porque resulta que la Argentina suscribe 2 tratados internacionales que reconocen el derecho al recurso, pero dicen, está bien, está estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos la garantía del derecho al recurso, pero queda satisfecha con el recurso extraordinario federal. Subrayo extraordinario. Se está refiriendo al artículo 14 de la Ley 48, que ustedes conocen muy bien. Es decir, a una norma que regula de manera excepcional qué casos son llevados ante la Corte Federal. Por lo tanto, le está dando, es decir, ya no le quedaba más alternativa que reconocer que existe un derecho al recurso, pero le está dando un carácter marcadamente excepcional. ¿Por qué? Y porque dice que la manera de articularlo es el recurso extraordinario federal. Esto lo dice durante 10 años, entre 1984 y 1994. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo notar en el año 97 a la Corte que el recurso extraordinario, el único previsto en la legislación argentina, no reúne los requisitos del recurso al que se refiere el artículo 8, numeral 2, letra H de la Convención Americana, en la causa Bella versus Argentina. Claro que no lo reúne, porque la Convención Americana, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla del derecho al recurso como un derecho ordinario, de fácil acceso y que permita la revisión integral de la sentencia de condena y de las consecuencias jurídicas de la condena. Pero habla de un recurso ordinario, de un recurso común, de un recurso simple, de un recurso sencillo, fácil de articular, no del recurso extraordinario federal. Es decir, le hace notar a la Argentina que el artículo 14 de la Ley 48 no es el recurso judicial al que se refiere el Pacto de San José de Costa Rica. Pone en evidencia la inconsistencia
de la argumentación del criterio hermenéutico de la Corte. Ahora, ¿qué sucede en el año 94 en la Argentina? Bueno, esto yo creo que ustedes lo conocen. En el año 94 se reforma la Constitución. Con la reforma constitucional del 94 se consagra en el artículo 75, numeral 22, el bloque de constitucionalidad federal que incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con lo cual, estas normas que tenían un carácter supralegal, pero infraconstitucional desde su aprobación por el Estado argentino en 1984, ahora tienen jerarquía constitucional. Y entonces la Corte se ve en la obligación de decir el recurso extraordinario federal no constituye un remedio eficaz para asegurar el derecho del condenado al recurso ante un tribunal superior en el caso Chironi. La Corte había dicho exactamente lo contrario, que el recurso extraordinario federal era un remedio eficaz y que satisfacía las demandas o los requerimientos de la Convención Americana. Ahora dice que el recurso extraordinario federal del artículo 14 de la Ley 48 no es un remedio eficaz. ¿Qué argumentó la Corte en este periodo, en esta cuarta etapa? ¿Argumentó la inconsecuencia de su doctrina? No. El argumento es curioso. La Corte fue ampliada en su cantidad de miembros en el año 1990. La Corte históricamente tenía 5 miembros y pasó a 9 en el gobierno del presidente Menem. La misma ley que sancionó la ampliación de miembros de la Corte por el Congreso de la Nación de 5 a 9 establecía que la Corte, claro que iba a tener mayores dificultades ahora para funcionar, porque una cosa es una Corte chica de 5, donde 3 ya hacen mayoría, y otra cosa es una Corte de 9, donde para hacer mayoría necesitas 5 votos concurrentes. Entonces, a la vez que se amplió la composición de la Corte, se le dio a la Corte una herramienta, que es el certiorari, que es el derecho que tiene la Corte, por el artículo regulado por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el cual la Corte puede rechazar, sin tratar, los recursos que no considera de trascendencia federal, con la sola invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Ni faltaría decirles que durante muchísimos años la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, la invocación del certiorari, fue razón suficiente para desestimar cantidades o la mayor cantidad posible de los recursos que se interponían ante la Corte Federal. Entonces, claro, este recurso que la Corte tenía la posibilidad de rechazar in limine litis, sin tratar, sin darle ningún tipo de, sin hacer ningún tipo de consideración o de fundamentación, con la sola invocación del artículo 280, es natural que esta atribución y que este recurso es incompatible con lo que se consagra particularmente la Convención Americana. En el año 2004, ahora yo, digamos, aquí analizo la quinta etapa, vamos, la clasificación de las etapas es completamente arbitraria, es un criterio mío, pero tranquilamente puede otro decir que con otro criterio clasificador puede no compartirlo. Bueno, por los ladridos advertirán que no estoy solo, que tengo un fiel acompañante en mis clases. Y al que le molestan que pasen otros perros por frente a nuestra casa, aquí en Sierra de los Padres, ¿no? De allí su enojo. Bueno, no les va a molestar porque, digamos, es el mejor amigo del hombre, así que hay que tratarlo con afecto y con cariño. Aún en esta quinta etapa quiero señalarles a un vigente de 2005 en adelante. ¿Qué hace la Corte? Bien, voy a volver un año atrás. En 2004
hay un fallo fundamental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. En el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica se plantea, voy a prender la luz porque no sé si allá, pero acá se está. Aquí se está oscureciendo la tarde. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, yo voy haciendo un repaso, pero yo supongo que todos estos temas ustedes los tienen que tener estudiado en derecho procesal penal o en derecho humano. Yo no sé si alguno, si lo conocen, sigo de largo, no sé si vale la pena, ustedes me dirán. ¿Sí? No, siga, doctor, por mí. Sí, siga por mí. No sé un rato. Bien. ¿Qué pasó en Herrera Ulloa? En Herrera Ulloa versus Costa Rica pasa algo que era exactamente lo mismo que estaba pasando en Argentina. Es decir, Costa Rica, el Estado costarricense, que fue sede del pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenía un sistema procesal igual al argentino. Es decir, un superior tribunal de justicia, análogo al de nuestra Corte Suprema, un órgano intermedio que era un tribunal de casación y los tribunales de instancia originaria. Producida la condena en el tribunal de instancia originaria, la revisión, es decir, el derecho al doble conforme, se planteaba ante los tribunales o ante el tribunal de casación. El Tribunal de Casación de Costa Rica decía, nosotros somos un tribunal de casación al estilo de la casación francesa, es decir, nos dedicamos a analizar exclusivamente las cuestiones jurídico-penales. Lo que no tiene que ver con la interpretación normativa, con la interpretación jurídica, son cuestiones de hecho y prueba que quedan firmes en la instancia originaria. Con lo cual, habían dramáticamente achicado la extensión del derecho al doble conforme a un doble conforme jurídico y no a un doble conforme fáctico. Es decir, la casación costarricense se había desembarazado, se había sacado de encima la mochila de tener que analizar en cada recurso que le planteaba la defensa las cuestiones de hecho y prueba que son verdaderamente engorrosas, complejas, arduas, que hay que analizarlas caso por caso, y se había sacado el rayo de encima y únicamente quería hacer una revisión típicamente francesa, como si fuera la casación pura. Sin embargo, nuestros sistemas no pueden contemplar la casación pura porque la casación pura no satisface la garantía convencional del artículo 8, numeral 2, letra H del Pacto de San José. Es decir, lo que se necesita es una casación lo suficientemente ancha, lo suficientemente exhaustiva y profunda que reexamine, aún antes que la interpretación jurídico-penal, que reexamine los presupuestos fácticos y probatorios sobre los que se fundamenta una sentencia de condena, para recién después, en una etapa posterior, reexaminar las consecuencias jurídico-penales del hecho probado y la magnitud de la cuantía sancionatoria. Pero lo primero que hay que analizar es si existió delito. Y si existió delito, si el delito fue cometido por el condenado, si es prueba suficiente la que se invoca por el órgano de conocimiento originario. Y la casación costarricense lo que hizo fue decir, no, las cuestiones de hecho y prueba no corresponden ser reexaminadas en esta sede. La Corte de Costa Rica homologaba este criterio hermenéutico de los tribunales de casación de Costa Rica y llega el planteo por Herrera Ulloa, que era un periodista costarricense, a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana le dice al Estado de Costa Rica que su sistema recursivo, particularmente con la estrictez con que se movían los tribunales de casación costarricense, no satisfacía la garantía judicial del artículo 8, numeral 2, letra A. Es decir, no satisfacía el doble conforme, porque se limitaba al reexamen de las cuestiones jurídicas.
La Argentina toma nota de lo que pasa en Herrera Ulloa versus Costa Rica y la Corte dice, nosotros estamos igual que Costa Rica, porque en Argentina se había creado a nivel federal una Cámara Nacional de Casación Penal que utilizaba los mismos criterios, los mismos patrones que utilizaban los jueces de casación costarricenses. Es decir, ¿qué decía la Cámara Nacional de Casación Penal? Que las cuestiones de hecho y prueba no eran susceptibles de revisión en una instancia superior, que si uno no estuvo presente en el juicio no podía reproducir el juicio, el defensor no tenía o el diputado no tenían derecho a que se reproduzca el juicio, con lo cual la casación se limitaba a las cuestiones jurídicas. Pero en Casal, en el año 2005, es decir, un año después de Herrera Ulloa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma nota de Herrera Ulloa y se adscribe a ese criterio y sostiene que para garantizar el derecho al recurso, del artículo 8, numeral 2, letra H de la Convención Americana, el examen de casación impone el máximo esfuerzo para revisar todo lo que sea susceptible de revisar, es decir, agotar la revisión de lo revisable. Fíjense qué nivel de exhaustividad le pide Casal, la doctrina Casal, a el Tribunal de Casación en Argentina. Pero no crean que es un invento garantístico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, es la aplicación de las directrices que surgen del fallo de la Corte Interamericana en Herrera Ulloa versus Costa Rica. Bien. ¿Me siguen bien hasta ahora? Sí. Sí. Bien. Bueno, en síntesis, Casal adscribe al criterio de la casación amplia, al de la casación impura, en el sentido de decir, la casación restrictiva es la casación jurídica y la casación impura o impropia es la casación amplia, incluyendo el reexamen de los hechos y la prueba sobre la base de la optimización, de la maximización del esfuerzo revisor, conforme a las circunstancias del caso, sin modificar las cuestiones inherentes a la inmediación. Es decir, hay un límite en el reexamen de los hechos y la prueba. Aquellas cuestiones inherentes a la inmediación son imposibles de revisar porque la originalidad de la prueba y la impronta de la inmediación, pero ya vamos a ver incluso con qué criterio y con qué mesura se tiene que observar lo inherente a la inmediación, porque tampoco puede ser la inmediación un pretexto para desentenderse del criterio que impone optimizar el esfuerzo revisor. Bueno, voy a permitirme avanzar. Acá está Herrera Ulloa. Yo se lo mencionaba hace un ratito, se repitió después en Segarra Marín contra Perú en 2017. ¿Qué se dice en Herrera Ulloa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana? La cláusula convencional del doble conforme se satisface a través de la articulación de un recurso ordinario, accesible y eficaz. O sea, me permite un paréntesis, exactamente al revés de lo que decía la Corte Argentina, que mandaba o intentó satisfacer el recurso al doble conforme con el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario federal no es ni ordinario, ni accesible, ni eficaz. Fíjense cómo la Corte colocó en su lugar la debida interpretación de las normas. Sin mayores complicaciones que tornen ilusorio el derecho del justiciable a la revisión integral de la condena. O sea, el derecho al recurso no puede ser obstaculizado por complicaciones normativas que lo tornen ilusorio. Las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que se cumpla con su fin de examinar y resolver
los agravios sustentados por el recurrente, o sea, que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Mayor claridad es imposible. Esta es la interpretación que sigue vigente al día de hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reactualizada en 2017 en Segarra Marín versus Perú, y es el criterio que en general ascribe la Corte Argentina desde el caso Casal 2005 en adelante. Todavía más se dijo en Herrera Ulloa, en la actividad jurisdiccional existe interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho. Claro, la aplicación del derecho no es más que la consecuencia jurídica de lo que se ha probado en el ámbito de los hechos, es decir, en las determinaciones fácticas. Y agrega la Corte, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho, natural. Si usted interpretó mal el material fáctico, va a aplicar indebida o incorrectamente las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque malinterpretó las cuestiones fácticas. Por lo tanto, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. Es decir, un control amplio de las cuestiones de hecho y prueba. Solo un recurso de casación que maximice las potencialidades revisoras, tanto de las cuestiones jurídicas como las de hecho y prueba, garantizan el derecho impugnativo del condenado, es decir, el derecho convencional a la doble conformidad sancionatoria o doble conformidad condenatoria. El derecho convencional a ser oído y a la tutela judicial efectiva. Bueno, a ver. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene dos normas, el artículo 8, numeral 1 y el 25.1, que garantizan el derecho convencional a ser oído, me refiero al derecho a las víctimas, a ser oídas, y el derecho a la tutela judicial efectiva, que implican obligaciones de los estados a resguardar judicialmente los derechos de todas las personas, particularmente las víctimas. Sin embargo, no tienen una relación directa con el derecho a recurrir fallos penales. Fíjense cómo es necesario decir que el derecho a ser oído del artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana o el derecho a la tutela judicial efectiva del 25.1, especialmente reconocidos pensando en las víctimas, no equiparan a las víctimas a los derechos del artículo 8, numeral 2, letra H, porque de lo contrario carecería de sentido que la misma Convención Americana disponga de una norma independiente que en forma específica así lo disponga solo en favor del condenado, en el artículo 8, numeral 2, letra H. Es decir, si la sentencia es absolutoria y se garantizó el derecho a ser oído de la víctima y a la tutela judicial efectiva, es decir, a la posibilidad de intervenir en el proceso con el debido patrocinio letrado, la sentencia que le resulta desfavorable, es decir, la sentencia absolutoria, no es susceptible de recurso por la vía del artículo 8, numeral 2, letra H, que solamente se refiere a los derechos de la persona condenada al reexamen de la sentencia de condena y de la pena. Si la absolución se enmarca dentro de un debido proceso, aun cuando exista divergencia sobre la valoración probatoria del juzgador, la Convención Americana no le acuerda derecho alguno a la víctima, quien solo cuenta con el derecho a una investigación objetiva y a un juicio justo. La garantía del acusado es de mayor alcance, tiene derecho a pedir la revisión integral de la condena y por ello a la enmienda de todo error, fáctico o jurídico, aun cuando estuviera precedido de un juicio justo. Acá se ve la diferencia con claridad de lo que es el derecho a la doble instancia, el derecho a la doble instancia como derecho bilateral, idéntico para las dos partes, para la parte acusadora como para la parte
defensora y el derecho al doble conforme, que es un derecho exclusivo del imputado. La igualdad entre los iguales. En definitiva, la ley debe conceder idénticas garantías a todos los que se encuentran en la misma situación ante los tribunales en materia criminal. Los derechos del Procurador General, es decir, de los agentes fiscales del Ministerio Público Fiscal, no son iguales que los del acusado, dijo el doctor José María Ruda, que fue el representante argentino que participó activamente en la redacción del proyecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York en el año 66. La igualdad entre los iguales. Bien. La revisión horizontal. Uno de los temas que genera discusión es, ustedes vieron que en la formulación tanto del Pacto Internacional de Nueva York como de la Convención Regional de San José de Costa Rica, es que el reexamen está a cargo de un órgano jerárquicamente superior. Uno de los problemas que se plantean es, cuando no hay un órgano jerárquicamente superior al que dictó la sentencia, ¿cómo se satisface el derecho al doble conforme? Bueno, en casos excepcionales, cuando resulta materialmente imposible encontrar ese tribunal superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Barreto Leiva versus Venezuela, en Liaquat Ali Alibux versus Surinam en el 2014, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Duarte Felicia en 2014, admitieron que pueda tratarse de un tribunal distinto, aunque del mismo nivel. Ejemplo en el caso Peralta. Quien debería resolver respecto del error judicial cometido por una de las salas del Tribunal de Casación es otra sala del Tribunal de Casación, con lo cual la revisión sería horizontal, es decir, por un órgano igual, pero con una composición distinta. Naturalmente, ninguno de los jueces que emitieron la primera sentencia podrían intervenir en el segundo caso por haber incurrido en prejuzgamiento. Síntesis. Primero, la duplicidad de instancias no es la doble conformidad. Si prosperase el recurso concedido a un acusador contra el fallo absolutorio, piensen en Peralta, ahora sí piensen en Peralta. Si prosperase el recurso concedido al acusador, al Ministerio Público Fiscal contra el fallo absolutorio, ejemplo Peralta, en el caso del homicidio agravado por el vínculo, será necesario habilitar una nueva instancia, desde que la sentencia revisora contiene la primera condena. O sea, se debe asegurar una oportunidad más para el condenado en revisión. A ver si se entiende. En el caso Peralta hay una primera sentencia que es absolutoria del Tribunal Criminal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Dónde aparece la primera condena a Peralta por el homicidio agravado? En casación. En casación. Por lo tanto, casación dejó de ser tribunal revisor. En el caso Peralta, el Tribunal de Casación, que acogió el recurso de la parte acusadora contra el fallo absolutorio, se convierte en el órgano que emite la primera condena. Se necesita para la doble conformidad que un órgano superior a casación, que un órgano jerárquicamente superior, la reexamine, porque el derecho del imputado es a la doble conformidad. Y no se va a conseguir la doble conformidad si no hay por encima de casación un órgano que la examine. Y en realidad, por encima de casación en el sistema judicial argentino no hay ningún órgano con la amplitud revisora que exige Herrera Ulloa, la doctrina Herrera Ulloa o la doctrina Casal. Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ella se autolimitó hace muchísimo tiempo diciendo nosotros por el recurso extraordinario federal no abastecemos, no podemos satisfacer la garantía convencional
del derecho al recurso, porque el recurso extraordinario federal es extraordinario. Y el recurso al que se refiere la Convención Americana, según la interpretación de la Corte, es un recurso ordinario, accesible y sencillo, de fácil acceso. Por lo tanto, cuando el Tribunal de Casación revierte la absolución de Peralta, genera ahí un grave conflicto que la defensa tenía que capitalizar diciendo, atención, que no hay por encima del Tribunal de Casación un órgano jerárquicamente superior que fuera capaz de examinar el caso Peralta desde las hipótesis de hecho y prueba a las consecuencias jurídico-penales y a la magnitud de la pena, como lo pide el artículo 8º, numeral 2, letra H de la Convención. Esta es la inconsecuencia central que evidencia Peralta, que al acoger el reclamo contra el fallo absolutorio de la instancia originaria, el Tribunal de Casación se convierte en el primer órgano jurisdiccional que lo condena a Peralta. ¿Qué se necesita? Se necesita de un segundo órgano jurisdiccional para abastecer el derecho convencional al doble conforme. Ese órgano jurisdiccional no existe. Lo que existe, porque se lo ha habilitado de manera excepcional con la doctrina Duarte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la doctrina Barreto-Leiva versus Venezuela de la Corte Interamericana, es excepcionalmente un órgano igual de la misma competencia y con otra integración para reexaminar los presupuestos integrales de la condena. El derecho a la doble condena significa, en síntesis, que si la operación racional de la sentencia 2 veces arroja el mismo resultado, es porque existe una alta probabilidad de acierto en la solución. Ahí está el kit de la cuestión en el derecho a la doble conformidad. Tiene que haber en la operación racional que se exterioriza en la sentencia 2 veces el mismo resultado por 2 órganos distintos, es decir, por un órgano originario y por un órgano jerárquicamente superior. Entonces sería dable concluir que existe una alta probabilidad de acierto en que la sentencia condenatoria sea la adecuada. Como garantía en favor del condenado, es inevitable que exista una dicotomía, una divergencia insuperable entre los principios acusatorios de bilateralidad e igualdad de armas y el derecho a la revisión del fallo condenatorio. Claro, nosotros dijimos que la doble instancia es naturalmente la expresión jurídica de la bilateralidad, es decir, un proceso donde existe el derecho a la contradicción, donde existe igualdad de armas entre las partes, y cualquiera de las dos que se sienta agraviada por la sentencia originaria tiene el derecho a recurrir. Pero es que lo que consagra la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es la doble instancia. Consagra el derecho en favor del condenado de la doble conformidad, el derecho a la revisión del fallo condenatorio. Y ustedes me dirán, pero, profe, está atentando contra el principio de la igualdad, está atentando contra la bilateralidad. Sí. Les pregunto, ¿cómo funciona el recurso de revisión contra la cosa juzgada? ¿Lo saben? ¿Recurso de revisión contra la cosa juzgada? A ver, yo les pongo un caso. Tenemos una persona imputada de un delito y se lo condena. ¿Sí? Se lo condena, se lo considera culpable, se recurre y queda firme, ¿no? En la condena, en la revisión, confirman el criterio de la condena y queda firme.
se lo condena por un homicidio. Resulta que con el paso del tiempo aparece la víctima del homicidio. Y dice, no, a mí no me mataron. Me fui a Paraguay. Estuve un tiempo largo trabajando allá. No. Yo me peleé con el imputado, sí, pero estoy vivo. No. ¿Qué pasa en esos casos? El imputado fue condenado. Y apareció la víctima del homicidio. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero puede haber miles. De hecho, hay muchos. ¿Qué pasa? El sistema judicial lo condenó en la instancia original, en la instancia revisora, por un delito de homicidio, y la víctima del homicidio aparece sana y salva un tiempo después. Se presenta ante el tribunal y dice, no, acá estoy, someto las pruebas de ADN, traigo documentación. ¿Qué sucede? El imputado está preso. ¿Y ahí no se puede plantear la cosa juzgada fraudulenta o írrita? No, porque a lo mejor no hubo razones para la cosa juzgada fraudulenta. No, fue un error. La cosa juzgada írrita es un caso de, digamos, de inmoralidad del sistema judicial. Acá el sistema judicial se equivocó. Vinieron testigos que declararon y lo convencieron al tribunal de que la víctima estaba muerta, y la víctima no estaba muerta. La víctima se asustó por la pelea que tuvo con el imputado y se fue al Paraguay. Se escondió porque pensó que el imputado lo quería matar, y tiempo después volvió y se presenta y dice, no, yo estoy vivo, ¿no? Ahí funciona el derecho de revisión, el recurso de revisión, contra la cosa juzgada material. Es decir, si se presenta la víctima del delito, si se logra comprobar fehacientemente que el delito no se cometió, no solo en el homicidio. Imaginen que se lo acusa de un robo y luego aparece una cámara de seguridad que demuestra, tiempo después de que la condena quedó firme y consolidada, es decir, que adquirió la calidad de cosa juzgada, que no fue él la persona que cometió ese delito, porque la cámara de seguridad, el video de la cinta de la cámara de seguridad había sido sustraída del conocimiento del órgano de juicio, y aparece luego y el imputado no cometió el delito. Se ve que es otra persona. Incluso se puede identificar qué persona es. ¿Qué hace el sistema judicial? Bueno, el sistema judicial, el Código de Procedimiento Penal en la provincia de Buenos Aires regula el recurso de revisión. Por lo cual, a pesar de haber recaído sentencia definitiva en autoridad de cosa juzgada, si el sistema condenó al inocente, se abre la cosa juzgada, sin necesidad de recurrir, insisto, a la cosa juzgada írrita, que funciona para ciertos supuestos muchísimo más limitados, pero quiero decir que con mayor amplitud existe el recurso de revisión pro reo. Pregunto si es al revés. El imputado se sometió a juicio y fue absuelto. Y la absolución no fue recurrida por el particular damnificado ni por el fiscal. Por lo tanto, la absolución adquiere el carácter de cosa juzgada. ¿Cierto? Sí. Y aparece con posterioridad un audio, un video, una prueba indubitable de que el imputado cometió el delito. ¿Se lo puede condenar a pesar de haber sido absuelto en una sentencia en autoridad de cosa juzgada? Yo creo que depende. Si el fiscal pudo conocerlo, no se podría abrir ese recurso, porque violaría el ne bis in idem. El fiscal no pudo conocerlo. ¿No viola el bis in idem? Sí, lo viola. Sí, yo creo que no se podría, porque el fiscal tiene una oportunidad para probar los hechos y ya se dio la cosa juzgada, ya lo absolvieron. Esa es la razón, Micaela. El Estado tiene una sola chance de ir contra el imputado. ¿Qué es lo que protege el bis in idem? Protege al ciudadano, protege a la persona humana de la posibilidad de sucesivos intentos del Estado de culpabilizarlo. Por lo tanto, el recurso de revisión solo funciona
en favor del imputado contra la cosa juzgada. Es decir, solamente se abre la cosa juzgada material en favor del imputado. ¿Qué digo con este ejemplo? Digo que se alteran los principios de bilateralidad, porque solo se abre la cosa juzgada cuando condena al inocente, pero no cuando absuelve al culpable. ¿Se acuerdan cómo empezamos hoy hablando del error judicial por defecto y por exceso? Bueno, solamente el recurso de revisión está contemplado para los errores judiciales por exceso, cuando se condena al inocente, pero no cuando se absuelve al culpable. Con lo cual, el principio de bilateralidad, igualdad de armas, se rompe. Como también se rompe, en caso de duda, con la favorabilidad en favor del reo. El principio indubio pro reo no tiene un correlato en indubio pro víctima. En caso de duda, la resolución, ¿cuál debe ser? La que mejor atienda, la que mejor favorezca los intereses de la persona, no del Estado, no del acusador, no de la víctima. Entonces, si tenemos estas normas que alteran el principio de bilateralidad porque las partes en cierto sentido no son iguales, porque se protege mejor la situación de la persona humana, evidentemente en el derecho a la revisión del fallo condenatorio también tenemos una excepción a los principios acusatorios de bilateralidad e igualdad de armas. Con lo cual digo, hay recurso contra la sentencia de condena en favor del condenado, pero no hay recurso contra la sentencia de absolución, porque la sentencia de absolución, en la medida en que da lugar en una instancia de revisión a una condena, se convierte ya no en un órgano de revisión, se convierte en el primer órgano que condena. La Convención Americana de Derechos Humanos no instituye la simetría en materia recursiva, es decir, la doble instancia. El derecho del condenado al doble conforme es una garantía procesal prevista exclusivamente en su favor. Igual que existe el principio de favorabilidad, el favor rei, la duda en materia probatoria, el indubio pro reo, y el recurso o acción de revisión de la cosa juzgada solo operan en favor del imputado y del condenado, no a la inversa. El derecho a la revisión de la condena implica un reexamen amplio que, hasta donde lo permita la inmediación, se extiende a la revisión integral del caso. O sea, primero, la reconstrucción de los hechos, la selección y la valoración probatoria. Segundo, los errores esenciales en la interpretación y aplicación del derecho, una vez probados las cuestiones de hecho y prueba. Y por último, la magnitud de la sanción punitiva. Bien. Preguntas. Nos quedan 5 minutitos. A mí me quedó la duda porque en Peralta no es que hubo técnicamente una absolución, hubo una acusación alternativa por la que optó el tribunal de primera instancia. No sé si eso lo cuenta usted como absolución, cuando dice hubo una absolución y después una condena y esa se toma como primer condena la de casación. A ver, la pretensión principal en la acusación alternativa de los fiscales era que se lo culpabilice por el homicidio agravado por el vínculo. Esa pretensión principal fue rechazada y Peralta fue absuelto. En subsidio, como pretensión subalterna, el Ministerio Público Fiscal esgrimió el encubrimiento. Por mayoría, el Tribunal de Juicio lo condena por el encubrimiento, que es la segunda pretensión. Pero la primera, la pretensión principal de la acusación alternativa, era la condena por el homicidio agravado por el vínculo. Por ese delito, Peralta fue efectivamente absuelto. Contra esa absolución va el Ministerio Público Fiscal al Tribunal de Casación y consigue que se revoque, que se revierta la absolución y que se transforme en condena. A partir de allí, para Peralta y para su defensa, aparece un agravio de carácter normativo. ¿A dónde va a reclamar Peralta
¿Cuál es el órgano jurídicamente superior al Tribunal de Casación que vaya a reexaminar la reconstrucción de los hechos, la selección y la valoración probatoria, los errores esenciales en la interpretación y aplicación del derecho y la magnitud de la sanción punitiva, si por encima del Tribunal de Casación solo está la Corte Suprema de Justicia, a la que se accede por la vía del recurso extraordinario federal, pero además con las facultades que tiene la Corte del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de rechazar con la sola invocación del certiorari cualquier cuestión que no le resulte de significativo interés al órgano federal. Ahí hay un agravio en Peralta. Peralta fue absuelto en la instancia originaria y condenado en la instancia de revisión. Entonces, ¿cuál es la inconsecuencia del sistema judicial argentino? ¿Dónde está el órgano superior al Tribunal de Casación en la provincia de Buenos Aires, que se articula igual que la Corte Federal? Es decir, a ver, el Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires solo tiene por encima suyo a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Y qué es la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires? Bueno, es la homóloga de la Corte Suprema de Justicia Federal. Es decir, interviene en los recursos extraordinarios. Así lo regula la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1934, de 1994 y los códigos procesales civiles y penales de la provincia. Es decir, ¿cómo se accede al conocimiento de la Suprema Corte Provincial? Por recurso extraordinario. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en los precedentes que hemos señalado? Particularmente en Herrera Ulloa, que el recurso al que se refiere el artículo 8, numeral 2, letra H, es un recurso ordinario. Y el recurso de inaplicabilidad de ley en la provincia de Buenos Aires es un recurso extraordinario, análogo al recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48. Ahí estaba el problema para resolver en Peralta. Claro, además capaz en base al planteo que hicimos nosotros vimos a la Corte como una tercera instancia cuando no lo es una instancia extraordinaria. Si ustedes revisan, Gregorio, si ustedes revisan fallos de la Corte Suprema, van a ver qué cantidad de veces la Corte Suprema de la provincia, ¿no? La Suprema Corte Provincial, ha dicho que no es una tercera instancia de juzgamiento, que no le corresponde revisar las cuestiones de hecho y prueba. Por eso el recurso de inaplicabilidad de ley está regulado dentro de los recursos extraordinarios. Es análogo al recurso extraordinario federal. Y tanto el recurso extraordinario federal como el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley son incompatibles con la amplitud que en Herrera Ulloa se le da al derecho a la revisión de la condena del artículo 8 de la Convención. Y ahora este último, el de revisión que explicó al final, si el día de mañana sale una reforma del código que ya saca el robo, por ejemplo, como delito, pasa a ser atípico, los que están condenados por robo, para plasmar la aplicación de la ley penal más benigna, tienen que aplicar este recurso. Exactamente. Cualquier modificación favorable que hubiera durante el cumplimiento de una condena, no solamente, es muy difícil pensar que se considere atípico un supuesto. Podría ser, por ejemplo, en algunos delitos de estupefacientes. Podría ser. Ustedes piensen que mañana se legaliza la tenencia de ciertas sustancias hoy prohibidas y que una persona tenga una condena alta por distintos delitos, entre ellos uno de tenencia de sustancias prohibidas. Naturalmente va a pedir la revisión del fallo. Y la va a pedir con razón, porque el Código de Procedimiento específicamente lo regula. Cualquier modificación favorable durante el cumplimiento de la condena, e incluso después, eso no tiene límite, el condenado puede pedir la reapertura de la condena, la reapertura de la cosa juzgada material para obtener un fallo, a lo mejor que no lo desincrimine, pero sí que le aligere la cuantía de la reacción punitiva. Claro, exacto. Está muy bien el ejemplo que pusiste. Sí. Y quiero aclarar, ocurre
cada vez que, lo que pasa es que no son comunes la sucesión de leyes benignas. En Argentina la sucesión de las leyes son malignas. Es decir, que cada reforma penal incrementa las hipótesis de punición o incrementa la cuantía de las penas. Esto es una constante en el derecho penal argentino. Pero ¿qué sucediera si fuera al revés? ¿Qué sucediera como pasó en el gobierno, por ejemplo, del presidente Alfonsín, que había un código represivo del gobierno militar muchísimo más severo y que cuando se reinstaló la democracia se establecieron otros tipos penales con reacciones mucho más suaves que las que establecía el Código Penal de la dictadura? Hubo que reabrir por cientos o por miles cosas juzgadas que incluían penas más severas. Sí, efectivamente. Ahí funciona el recurso de revisión. Bien, me quedé pensando en toda la gente que antes de la quinta etapa no pudo revisar sus cosas y se quedó presa. Sí, efectivamente. Sí, se han cometido y se siguen cometiendo mucho. No existe un sistema de justicia humana perfecta, ¿no? Estamos siempre en el terreno del error. Por eso yo empecé la clase hablándoles, en la primera de las proyecciones. Vamos a verla, a ver si la podemos volver a ver. Estamos hablando del error. Estamos hablando del error. El error judicial es imposible de neutralizar. Se puede minimizar, se puede tratar de... Pero el error es imposible. Y tampoco son equiparables la impunidad a la condena del inocente. La más grave atrocidad de un sistema de administración de justicia no es dejar de condenar al culpable, sino imponerle una pena al inocente. No son hipótesis comparables. Por esa razón, el recurso de revisión solo funciona en favor del imputado. Ya sea para liberarlo de toda condena, si el delito que se le atribuyó dejó de ser delito y pasó a ser atípico, o si no se constató o no lo cometió él, o si se lo castiga de una manera más benigna, también funciona el recurso de revisión. Y no funciona al revés. Es decir, si hay sucesión de leyes que van de menos a más, no se modifica su estatus jurídico. Lo impide el bis in idem. Bien. La semana que viene, el jueves que viene, vamos a empezar a trabajar casos de litigación. Vamos a empezar a ver herramientas que tienen que ver ya con la litigación adversarial propiamente dicha. Con esto no agotamos los temas, porque por supuesto que habría muchísimo más para decir, incluso de este propio tema. Yo acá lo que he tratado es de actualizar un poco los conocimientos que quiero pensar que ustedes ya tienen de derecho procesal penal o de derechos humanos en general, ¿no? No tenía mucho más pretensión que esta, y el caso Peralta pretendía poner un poco en muestra la destreza, las habilidades que ustedes tienen para litigar oralmente. Bueno, ahora vamos a ver herramientas de litigación adversarial. ¿Con vistas a qué? A cómo vamos a cerrar el curso. ¿Cómo lo vamos a cerrar el cuatrimestre? Con un juicio por jurados. En un caso que ya les vamos a estar dando, con las herramientas conceptuales y con los ejercicios que vamos a empezar a hacer desde el jueves de la semana que viene, creo que es el jueves 21 en adelante, y alrededor de los primeros días, diría de la primera semana, con seguridad del 1 al 7, habrá que buscar la fecha, de diciembre vamos a estar haciendo el juicio por jurados. Los vamos a dividir en dos grupos, ustedes son 9, van a quedar un grupo de 4, un grupo de 5, unos van a actuar como defensores, otros van a actuar como fiscales, se van a dividir los roles dentro de cada grupo, vayan entre ustedes conversando. Nosotros no elegimos los grupos, ustedes se tienen que amalgamar de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, qué sé yo, las posibilidades de cercanía en algunos casos. Digamos, ustedes ya tienen que ir pensando en dos grupos, en dividirlos, ya sea, después les vamos a asignar si les toca el rol acusador
o si les toca el rol defensor. En principio son dos grupos, de 4 y de 5. A su vez, si en el caso que vamos a elegir hubiera 2 imputados, o sea, va a haber 2 defensas, bueno, quedarían 4 para ejercer la acusación, 3 para la defensa del imputado A y 2 para la defensa del imputado B. Pero todavía eso no está totalmente definido. Si podría haber, diríamos, hasta subgrupos dentro del grupo de los defensores. Podría haber 2 defensas. Ya algo de esto hicimos en un ejercicio anterior cuando les tocó el caso, se me va en este momento, que tuvieron que actuar en un allanamiento que estaba viciado, Arce, ¿no? ¿Arce era el caso? Sí, Arce y Delgado. Sí, Arce. Sí, Vieron como en Arce y Delgado había 3 grupos. El grupo de la defensa de Arce, el grupo de la defensa de Delgado, que tenían intereses contrapuestos incluso, y los acusadores. Bueno, eso puede pasar. A partir de la semana que viene empezamos a trabajar en litigación. Desde ya a todos, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. A disposición de ustedes, por supuesto. Gracias.